Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este video en el cual vamos a hablar sobre la definición de las razones trigonométricas. Bueno, para definir a las razones trigonométricas nos vamos a basar en este círculo en el cual vamos a asumir que su radio tiene una longitud igual a una unidad, es decir, que todas las distancias que hay desde cualquier punto de la circunferencia hasta el origen del plano es de una unidad. Y con base en eso entonces vamos a definir las razones trigonométricas, que no son más que comparaciones mediante fracciones entre los lados de estos triángulos o rectángulos que resultan en esta circunferencia. Para aprendernos estas razones trigonométricas lo único que vamos a hacer es recordar esta regla mnemotécnica que se llama SOHCAHTOA. Y con SOHCAHTOA lo único que vamos a hacer es recordar cómo se define la función seno de un ángulo. Yo la represento como SIN, la pueden encontrar también con la E en lugar de la letra I, seno. Y le voy a poner aquí el ángulo cualquiera que esté marcando el triángulo rectángulo en esta parte de acá. Y vamos a decir que esto es igual entonces al cateto opuesto a ese ángulo. Entonces tenemos acá el cateto opuesto y lo vamos a dividir entre el valor de la hipotenusa. De igual manera podemos definir a la función coseno, la voy a llamar cos, del ángulo que estamos definiendo en el triángulo rectángulo. Y vamos a decir que es el cateto adyacente, es decir, el que adyace al ángulo, el que está al lado del ángulo. Entonces lo vamos a llamar cateto adyacente y este se divide entre el valor de la hipotenusa, que en este caso es 1. Y finalmente tenemos el valor de la tangente, también de θ, que es el ángulo que estamos definiendo acá. Sabemos que puede ser cualquier nombre, puede ser alfa, puede ser gamma, puede ser incluso una letra cualquiera, A, B, C, pero en este caso estamos utilizando θ. Y tangente es el cateto opuesto o de opuesto, entonces sería cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bueno, de esta manera sabemos entonces que podemos trazar triángulos o rectángulos. He puesto acá lo que llamamos los ángulos notables, sobre los cuales voy a representar algunos triángulos para que podamos entender cuál es el significado de estas razones trigonométricas. Entonces, vamos a comenzar con el primer ángulo, que es el de 30 grados. En todos los ángulos vamos a observar que la altura que se presenta en esta parte va a ser el cateto opuesto al ángulo, es decir, el que está al frente del ángulo. Listo. Y el que está sobre el eje X, es decir, este cateto que va a aparecer la distancia desde el origen hasta donde comienza a subir el cateto opuesto, este lado se va a llamar el cateto adyacente, es decir, el que forma el ángulo, junto con la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser la línea diagonal que va desde el origen hasta el grado y va a formar el ángulo con el cateto adyacente. Listo, entonces de esta manera lo que vamos a hacer para encontrar el valor de la función seno es encontrar cuál es el valor del cateto opuesto respecto al valor de la hipotenusa. Es decir, si sabemos que la hipotenusa es 1, entonces vamos a encontrar la altura de este cateto opuesto y ese va a ser el valor de la función seno para ese triángulo rectángulo. Es decir, que cuando un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 30 grados, el seno de ese ángulo, es decir, seno de 30 grados, va a ser el cateto opuesto, que es este valor que mide 0.5 veces la hipotenusa. En el de 45 va a ser raíz de 2 sobre 2, en el de 60 va a ser raíz de 3 sobre 2 y en el de 90 va a ser raíz de 4 sobre 2. Es decir, que si simplificamos estos valores nos vamos a dar cuenta que para
el de 30 grados, el valor o la altura del cateto opuesto va a ser de 0.5. El de 45 grados va a tener un cateto con una altura de raíz de 2 sobre 2. Y el de 60 grados va a tener una altura de raíz de 3 sobre 2 veces la hipotenusa. En este caso, cuando es de 90 grados, vamos a ver que ese cateto se va convirtiendo entonces en la altura hasta este punto y se va cerrando. Entonces vamos a tener prácticamente que la medida de ese cateto opuesto va a ser la misma medida de la hipotenusa. Por lo tanto, raíz de 4 sobre 2 se simplifica al número 1. Vamos a continuar entonces con el de 30 grados, que lo que nos dice prácticamente es que ese valor de 0.5 para el seno se va a replicar en todos los valores donde el triángulo sea igual. Es decir, vemos que acá tenemos un ángulo de 30 grados que sería el mismo triángulo que yo podría formar de este lado para 150 grados. Y vemos que la altura para los dos casos es positiva porque va para arriba, entonces seno va a ser 0.5 para el ángulo de 30 grados y seno de 150 grados también va a ser 0.5. Sin embargo, en este valor de 210 grados y en este de 330 grados, el valor va a ser de menos 0.5 porque los catetos están apuntando hacia abajo del plano. Listo. Vamos a ver de igual manera que se repite para los ángulos de 45 y el de 135 van a ser iguales los dos positivos, igual a raíz de 2 sobre 2. Y va a ser negativo para los ángulos de 225 y el de 315. Es decir, va a ser raíz de 2 sobre 2 para estos dos valores y menos raíz de 2 sobre 2 para estos dos de acá abajo. Y para el ángulo de 60 se cumple lo mismo, entonces va a ser positivo para el de 60 y el de 120. Seno de 60 y seno de 120 van a ser raíz de 3 sobre 2 positivo y seno de 240 y seno de 300 van a ser menos raíz de 3 sobre 2, ya que en este caso ambos van para abajo. La función coseno se relaciona de la misma manera, pero es con el cateto adyacente, es decir, cuando el ángulo es de 30 grados, entonces va a ser prácticamente lo contrario a la función seno, es decir, que va a tener una longitud de raíz de 3 sobre 2. Para el ángulo de 45 ambos son iguales, el cateto opuesto y el cateto adyacente, y para el de 60 grados va a ser la mitad de la hipotenusa, es decir, 0.5 o un medio. Listo, y para el coseno vemos que se repite positivo, es en este cuadrante y en este cuadrante, es decir, van a ser iguales este que va para la derecha, el de 30 grados, con el de 330 grados. Va a ser igual positivo el de 45 grados con el de 315 grados. Y va a ser igual el de 60 grados con el de 300 grados. Y van a ser negativos los que están en el cuadrante 2 y en el cuadrante 3. Es decir, que el cateto adyacente va a ser negativo, es decir, menos raíz de 3 sobre 2 si el ángulo es 150, menos raíz de 2 sobre 2 si el ángulo es de 135 y menos un medio si es de 120. De la misma manera, en el de 210, el cateto adyacente es negativo porque va hacia la izquierda para el ángulo 210, que sería menos raíz de 3 sobre 2. Para el ángulo de 225 sería menos raíz de 2 sobre 2. Y para el ángulo de 240 sería menos un medio. Entonces, para saber en qué cuadrantes son positivas las funciones trigonométricas, lo único que tenemos que aprendernos es otra regla mnemotécnica. Entonces acá vamos a poner todos, aquí vamos a poner seno, ya sabemos que aquí en el segundo cuadrante la función seno es positivo, en el tercer cuadrante va a ser negativo el coseno y el seno porque el cateto opuesto va para abajo y el adyacente va para atrás, entonces las dos son negativas. Sin embargo, la tangente, que es la relación entre esos dos catetos, al ser ambas negativas, menos por menos me daría más. Por lo tanto, aquí solo la tangente en el tercer cuadrante va a ser positivo. Y en el cuarto cuadrante va a ser positiva solo la función coseno, porque va hacia la derecha, pero seno, que es el que me define en el eje vertical, va hacia abajo. Entonces aquí seno es negativa, aquí todas son positivas, aquí seno es positiva porque va para arriba, pero coseno es negativa porque va para atrás. Y en este ya lo definimos, y en este coseno va para la derecha,
es decir, es positivo, pero seno va para abajo, que es el cateto opuesto, entonces va a ser negativo. Teniendo entonces ya definidas las tres funciones trigonométricas, vamos entonces a realizar el siguiente ejercicio. Vamos entonces a encontrar todas las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, para este triángulo que tenemos acá, que tiene una longitud de 4 unidades para este cateto y 3 unidades para este cateto. Si a este triángulo, que es rectángulo porque sabemos que tiene un ángulo recto, le aplicamos el teorema de Pitágoras, nos vamos a dar cuenta que su hipotenusa tiene una longitud de aproximadamente 5 unidades. Entonces, simplemente relacionamos estas longitudes para cada una de las funciones trigonométricas y escribimos de la siguiente manera. Seno de teta va a ser el cateto opuesto al ángulo, es decir, el que está al frente de, es decir, 3 unidades, sobre el valor de su hipotenusa, que serían 5 unidades. La función coseno, o la relación coseno de teta, va a ser el valor del cateto adyacente, es decir, esta longitud que hay acá adyacente al ángulo, es decir, el que forma el ángulo, siempre el adyacente es el que forma el ángulo, con una longitud de 4 unidades. Y su hipotenusa tiene un valor de 5 unidades. Y finalmente tenemos el valor de la tangente, tenemos que tangente de teta, en este caso va a ser igual a el valor del cateto opuesto, que sería 3 unidades, sobre el valor del cateto adyacente, que sería igual a 4 unidades. Y de esta manera es que podemos entonces encontrar las funciones trigonométricas y definirlas entonces para todos los triángulos rectángulos. Bueno, y si este video te ha servido, te invito entonces a darle like, dejar tus comentarios en la parte de abajo, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y compartir esta información con aquellas personas que sabes que esta información puede serles de utilidad. Nos vemos en una próxima explicación.